Ricardo Solís era un hombre forjado por la tierra, un agricultor de tercera generación cuya existencia se desarrollaba al ritmo lento e implacable del sol de Sinaloa. A sus 52 años, sus manos cargaban la historia de décadas de trabajo arduo, callos que eran medallas de honor de una vida dedicada a cultivar el maíz que alimentaba a su familia y su alma. Su trayectoria era una línea recta, sin desvíos ni sorpresas, marcada por el ciclo de las cosechas, por la fe silenciosa que profesaba en la pequeña iglesia del pueblo y por el amor profundo que sentía por su esposa, Elena, y su hija, Luna. Era un hombre de pocas palabras, pero su mirada contenía la profundidad de un río antiguo, reflejando el paisaje árido y al mismo tiempo generoso que lo rodeaba. Si conectas con historias de personas comunes que enfrentan desafíos extraordinarios, te pido que te suscribas al canal. Estamos intentando alcanzar la meta de 1000 suscriptores y cada uno de ustedes marca una diferencia enorme. Comenta también desde dónde nos estás viendo, para que sepamos hasta dónde llegan estas historias. La vida de Ricardo era un poema simple, escrito con el sudor de su frente y la tinta de la esperanza. Al amanecer, él y Elena compartían un café fuerte en el porche, observando los primeros rayos de luz dorada besar los campos de maíz que se extendían hasta el horizonte. Era en esos momentos de silencio compartido que todo tenía sentido. Elena, con su sonrisa gentil y su fuerza inquebrantable, era el cimiento de su mundo. Ella entendía el lenguaje de la tierra tanto como él, y juntos construyeron un santuario de paz en medio de la creciente sombra del cartel que se esparcía por la región. Luna, su hija de 16 años, era la melodía que llenaba sus días. Una joven llena de sueños que contrastaban con la dura realidad de Sinaloa, pero que representaba la promesa de un futuro mejor, una cosecha que aún estaba por venir. El vínculo de Ricardo con su tierra era casi místico, una herencia, transmitida no por documentos, sino por la sangre y la memoria. Cada surco en el suelo, cada planta que brotaba, era un eslabón con su padre y su abuelo, hombres que, como él, habían enfrentado sequías, plagas y la indiferencia del gobierno. Él no veía la tierra solo como una fuente de sustento, sino como una entidad viva, un miembro de la familia que exigía respeto, cuidado y devoción. Para él, vender o ceder un pedazo de ese suelo sería como amputar una parte de sí mismo, una traición a sus antepasados y al futuro que soñaba para Luna. Esta devoción, sin embargo, en una tierra donde la lealtad se compraba con balas y poder, se convertiría en su mayor vulnerabilidad, una raíz profunda que lo ataba a un destino trágico e inevitable. Su rutina era un ritual sagrado, inmutable, la caminata matutina por los campos, el sonido del viento susurrando entre las hojas de maíz, el trabajo físico que agotaba su cuerpo, pero calmaba su mente. Por la noche, la familia se reunía alrededor de la gastada mesa de madera, compartiendo comidas sencillas y las pequeñas historias del día. Era un mundo pequeño, pero completo. Ricardo observaba a Luna hacer sus deberes, bajo la luz amarillenta del quinqué. Veía el orgullo en los ojos de Elena, y sentía una plenitud que ningún dinero o poder podría comprar. Era un hombre resignado en su felicidad, ajeno a la oscuridad que se avecinaba, creyendo que su vida anónima y su fe lo protegerían de las tormentas que asolaban el mundo exterior. Esa paz, sin embargo, era una frágil ilusión, a punto de ser destrozada. La comunidad donde vivían era un mosaico de almas olvidadas, personas que, como Ricardo, depositaban su fe en Dios y en la próxima cosecha. Todos sabían de la presencia del cartel, una sombra omnipresente que se cernía sobre sus vidas. Los susurros sobre desapariciones, extorsiones y violencia eran comunes, pero el miedo imponía un código de silencio. Las autoridades locales, cuando aparecían, eran vistas con desconfianza. Sus
uniformes manchados por la corrupción que los convertía en meros títeres en manos de los verdaderos dueños del poder. Ricardo, como muchos, optaba por mantener la cabeza gacha, creyendo que, si no se involucraba, el mal pasaría de largo sin tocarlo. Se aferraba a la idea de que su insignificancia era su escudo, una creencia ingenua en un lugar donde la neutralidad era un lujo que nadie podía permitirse. La escena que sellaría su destino comenzó en una tarde calurosa, cuando el aire parecía pesado de presagios. Ricardo reparaba una cerca mientras Helena y Luna colgaban la ropa en el tendedero, sus risas flotando en el aire como notas de una canción feliz. La luz del sol poniente pintaba el cielo con tonos de naranja y púrpura, una belleza melancólica que contrastaba con la brutalidad que estaba por venir. Se detuvo un momento, apoyado en la cerca, y simplemente observó a las dos mujeres de su vida, el corazón rebosante de un amor sereno y profundo. Aquel instante, congelado en su memoria, se convertiría en el epicentro de su dolor, el último fragmento de un mundo que estaba a punto de ser reducido a cenizas y silencio. Era la calma antes de la tormenta, el último aliento de felicidad antes de sumergirse en el abismo. Era un hombre de valores cristianos, enseñado a poner la otra mejilla, a perdonar y a confiar en el juicio divino. La pequeña iglesia del pueblo, con sus paredes de adobe y su olor a cera y polvo, era su refugio. Conversaba con el padre Mateo no sobre pecados, sino sobre la sequía, sobre el precio del maíz, sobre las pequeñas batallas de la vida. Su fe era práctica, terrenal, una herramienta para encontrar fuerza en la adversidad. Sin embargo, esta fundación moral estaba a punto de ser puesta a prueba de una manera que jamás podría haber imaginado. El conflicto que se aproximaba no era solo contra hombres de carne y hueso, sino contra la esencia misma de sus creencias, una lucha interna que lo forzaría a cuestionar si, en un mundo sin ley, la venganza podría ser la única forma de justicia. El dilema de Ricardo era el de un hombre atrapado entre dos mundos, el de la tradición, la fe y la familia, y el de la violencia, la corrupción y el poder que lo rodeaba. Era un anacronismo, un hombre simple en tiempos complejos y brutales. Su negativa a doblegarse ante el cartel no sería un acto de heroísmo calculado, sino una reacción instintiva de un hombre protegiendo su santuario. Él no comprendía el lenguaje de la intimidación, solo el de la tierra y el trabajo. Esta desconexión con la nueva realidad de Sinaloa lo convertiría en un objetivo. No lo sabía, pero su vida apacible y anónima ya había terminado. Cada paso que daba lo acercaba al momento en que el agricultor tendría que morir para que el cazador pudiera nacer, una transformación forjada en el fuego de la pérdida y bautizada en la sangre de sus enemigos. La paz fue rota por el sonido de motores que no pertenecían a ese lugar. Dos camionetas negras, cubiertas por el polvo de mosquitos. Los caminos de tierra surgieron en el horizonte como buitres, rasgando la tranquilidad de la tarde. Se detuvieron frente a la casa de Ricardo, y 4 hombres descendieron, moviéndose con una arrogancia depredadora que era extraña a ese ambiente de trabajo y sencillez. Uno de ellos, con botas de piel de cocodrilo y una sonrisa cínica, caminó hacia Ricardo, quien había soltado sus herramientas y observaba la escena con una sombría premonición. El hombre se presentó como un socio de El Sombra. Su tono era falsamente cordial, pero sus ojos, fríos y vacíos, no ocultaban la naturaleza de su visita. Habló sobre progreso, sobre oportunidades, sobre cómo las tierras de Ricardo eran esenciales para un nuevo proyecto que traería prosperidad a la región, un eufemismo que ambos sabían que era mentira. La exigencia fue hecha sin rodeos, envuelta en una fina capa de falsa legalidad. El cartel quería la franja de tierra que bordeaba el río,
un punto estratégico para sus operaciones. Ofrecieron una suma irrisoria, una limosna que era más un insulto que una propuesta. Ricardo escuchó en silencio, su rostro impasible como la tierra seca bajo sus pies. Cuando el hombre terminó de hablar, la negativa de Ricardo fue suave, pero inquebrantable. «Esta tierra no está en venta», dijo, sus palabras cargadas con el peso de generaciones. «Pertenece a mi familia». El líder del grupo se rió, un sonido seco y desdeñoso. Le explicó pacientemente, como si hablara con un niño terco, que aquello no era una petición. La tensión se volvió palpable, una electricidad en el aire que anunciaba la violencia inminente, el choque entre un hombre que solo tenía sus raíces y un sistema que arrancaba todo por la fuerza. Viendo que la intimidación verbal no surtía efecto, el líder hizo una seña. Dos de sus hombres entraron en la casa y arrastraron a Elena y a Luna hacia afuera. El miedo en sus ojos fue la primera grieta en la coraza de Ricardo. La sonrisa del hombre se ensanchó, ahora desprovista de cualquier disfraz. «Quizás tu familia pueda convencerte del valor de la cooperación», dijo él. Ricardo suplicó, se ofreció a hacer cualquier otra cosa, pero su negativa a ceder la tierra había sido interpretada como una afrenta personal, un desafío a la autoridad de El Sombra. La brutalidad fue instantánea y deshumana. Frente a Ricardo, su esposa e hija fueron ejecutadas con la frialdad de quien sacrifica a un animal. El sonido de los disparos resonó por los campos de maíz, un grito de muerte que silenció para siempre las risas y las canciones de aquella casa. El mundo de Ricardo se deshizo en un borrón de dolor y humo. Fue golpeado con un salvajismo metódico, cada golpe rompiendo un hueso, cada patada robándole el aliento, pero nada dolía más que la imagen indeleble de su familia caída en el suelo. Los hombres prendieron fuego a su casa, el hogar construido por su abuelo, transformándolo en una pira funeraria. Lo dejaron allí, un cuerpo quebrado en medio de las llamas, creyendo que el fuego consumiría al último testigo de su crimen. Mientras el calor lamía su piel y el humo llenaba sus pulmones, Ricardo sentía que la vida se le escapaba, la oscuridad llamándolo para unirse a Elena y Luna. El dolor era un océano, y él se estaba hundiendo, entregándose al final, al alivio del olvido. La casa de su memoria, su corazón, ardía junto con la de madera, pero en medio de las cenizas de su antigua vida, algo sobrevivió. Una brasa de pura y gélida furia se negó a apagarse. Mientras yacía, entre la vida y la muerte, el rostro de cada uno de esos hombres se grabó en su mente con la precisión de un hierro candente. El dolor abrumador, el luto infinito, todo aquello comenzó a solidificarse, transformándose de un peso que lo hundía a un combustible que lo impulsaba. Allí, en el suelo de su mundo destruido, Ricardo Solis tomó una decisión. No moriría, no les daría esa satisfacción. Se levantaría de ese infierno, encontraría a cada uno de ellos y les enseñaría el verdadero significado de la pérdida. La justicia había muerto con su familia, ahora solo quedaba la venganza. Esta era su nueva cosecha y sería regada con sangre. Si alguna vez has sentido que necesitabas luchar por algo más grande, sabes el poder que tiene una decisión como esta. Los días que siguieron fueron un borrón febril de dolor y supervivencia. Ricardo, más fantasma que hombre, se arrastró de las ruinas humeantes de su casa y se refugió en las profundidades de los maizales que conocía mejor que a sí mismo. Su cuerpo era un mapa de agonía, con costillas rotas, la piel quemada y una herida profunda en la cabeza que lo dejaba al borde de la inconsciencia. Sobrevivió a base de mazorcas de maíz crudo y del agua de un antiguo pozo de riego, sus instintos de agricultor ahora dedicados a una única cosecha, su propia vida. El dolor físico, sin embargo, era un eco lejano del tormento que devastaba su alma. A cada momento de vigilia, veía los rostros de Elena y Luna, oía sus gritos silenciados por el sonido de los disparos,
y el odio lo mantenía vivo, un antídoto venenoso contra la desesperación que amenazaba con consumirlo por completo. La recuperación fue lenta, un proceso impulsado por pura terquedad. Escondido en un granero abandonado en los límites de su antigua propiedad, cuidó de sus heridas usando remedios improvisados con hierbas que su abuela le había enseñado a reconocer. La soledad era una compañera constante y opresiva. El silencio, antes llenado por las voces de su familia, ahora era un vacío ensordecedor que él llenaba, repasando mentalmente una y otra vez el rostro de cada uno de los asesinos. Ya no era un hombre de fe. Sus oraciones se habían transformado en un juramento de venganza, una letanía de nombres que susurraba a la oscuridad. El agricultor que plantaba la vida estaba muriendo, y en su lugar, un segador que cultivaría la muerte comenzaba a germinar, nutrido por la tierra de su propio dolor. Su primera caza no fue un acto de estrategia, sino de furia ciega. Pasó semanas observando a uno de los hombres del cartel, un sicario de bajo rango que frecuentaba una cantina al borde de la carretera. Ricardo lo siguió en una noche sin luna, el corazón martillando contra sus costillas, un cuchillo de cosecha pesando en su mano. La confrontación fue torpe, primal. En un callejón oscuro, con el olor a alcohol y basura en el aire, Ricardo lo atacó. La lucha fue caótica y brutal, una explosión de violencia desesperada de un hombre que nunca había quitado una vida. Cuando terminó, se quedó jadeando sobre el cuerpo cubierto de sangre, el sonido de su propia respiración áspera resonando en el silencio. No hubo satisfacción, solo un vacío helado y la percepción nauseabunda de en lo que se había convertido. Regresó a su escondite temblando, no de miedo, sino de la adrenalina y el horror. Vomitó hasta sentir el estómago vacío, y la imagen del rostro del hombre en sus últimos momentos lo atormentó. Había cruzado una línea de la que no había retorno. Esa noche se dio cuenta de que la rabia por sí sola no sería suficiente. Lo consumiría, lo volvería descuidado y lo llevaría a la muerte antes de que su misión estuviera completa. La venganza, entendió, no podía ser una pasión ardiente, sino un plato que se sirve frío. Necesitaba ser calculador, paciente y metódico. A partir de ese momento, el fuego de su furia fue contenido, transformado en la forja fría y precisa donde moldearía las herramientas de su nueva y terrible vocación. La primera muerte fue un bautismo, la sangrienta iniciación en su guerra particular. Ricardo comenzó a transformarse, cambió la impulsividad por la observación, pasando días mapeando las rutinas de los hombres del cartel, aprendiendo sus hábitos, sus debilidades, sus miedos. Sus herramientas agrícolas, antes usadas para nutrir la vida, fueron adaptadas para quitarla. Una horquilla fue afilada hasta convertirse en una lanza. Alambres de púas fueron transformados en trampas mortales y su profundo conocimiento de la topografía de la región se convirtió en su mayor arma. Los campos de maíz, con sus pasillos interminables, se convirtieron en su laberinto, donde él era el cazador y ellos la presa. Se movía como un espectro por el paisaje, usando la noche como su manto y el terreno como su cómplice, un depredador perfectamente adaptado a su ecosistema. El segundo objetivo fue un vigilante que custodiaba un almacén de drogas. Ricardo no lo confrontó directamente. En su lugar, utilizó su conocimiento de irrigación para desviar un pequeño arroyo, inundando lentamente el camino de patrulla y convirtiéndolo en un lodazal oculto. En medio de la noche, el hombre, tomado por sorpresa, se hundió en el lodo espeso. Ricardo solo observó desde lejos, un juez silencioso ejecutando una sentencia silenciosa. La muerte fue lenta, anónima, y el cuerpo solo fue encontrado días después, hinchado e irreconocible. No había señales de lucha, solo un accidente extraño. Era una nueva forma de violencia, impersonal,
eficiente y aterradora en su sutileza. Ricardo estaba aprendiendo a matar no con las manos, sino con la misma tierra que le habían robado. Con cada eliminación, la leyenda comenzó a tomar forma. Los hombres del cartel empezaron a morir de maneras inexplicables. Uno fue encontrado empalado en el fondo de una fosa cubierta de hojas, una trampa para jabalíes. A otro le sabotearon el coche, cortándole los frenos en una sinuosa carretera de montaña. La ausencia de un agresor claro generó pánico y superstición entre los criminales. Empezaron a hablar de un fantasma, un espíritu vengativo de la tierra que los cazaba en las sombras. La comunidad local, aunque aterrorizada por las represalias del cartel, escuchaba estos susurros con una mezcla de miedo y una sombría esperanza. Alguien, finalmente, estaba contraatacando. Ricardo, aislado en su dolor, no sabía que se estaba convirtiendo en un símbolo, un catalizador para la resistencia silenciosa de su pueblo. La historia del agricultor, justiciero, se extendió como la pólvora, cada nueva muerte añadiendo un capítulo más oscuro al folclore. La gente no sabía su nombre, pero conocía su dolor, pues era el dolor de todos ellos, amplificado y transformado en acción. En las conversaciones secretas, en las oraciones silenciosas, él era la encarnación de la justicia divina en una tierra abandonada por Dios y por la ley. Esta reputación lo protegía, pues la comunidad, aunque desconfiada, creaba un escudo de silencio a su alrededor, negándose a colaborar con el cartel o con la policía corrupta. El miedo que el cartel siempre usó como arma ahora se estaba volviendo en su contra, emanando de los mismos campos de maíz que ellos codiciaban. El cazador se había convertido en el espectro. Mientras tanto, la noticia de las muertes inexplicables llegó a oídos de El Sombra. Al principio, descartó los incidentes como accidentes o ataques de rivales, incapaz de concebir que un solo hombre, y mucho menos un agricultor que dejó para morir, pudiera ser el responsable. Para él, personas como Ricardo eran insectos insignificantes y fáciles de aplastar. La idea de que uno de ellos pudiera levantarse y desafiar su poder era un insulto a su visión del mundo, una anomalía que su ego se negaba a aceptar. Veía la situación como un fallo de sus subordinados, una prueba de su incompetencia, y no como una amenaza real para su operación. Pero a medida que el número de cuerpos aumentaba y la eficiencia de las muertes se hacía más evidente, la irritación del Sombra se transformó en una furia fría. Sus hombres tenían miedo, la productividad estaba cayendo, y lo peor de todo, su autoridad estaba siendo públicamente cuestionada. La leyenda del fantasma era una humillación directa. Ordenó una represión brutal en la región, duplicando las extorsiones, realizando registros violentos en las casas y ejecutando públicamente a cualquiera sospechoso de colaborar con la misteriosa amenaza. Su crueldad, sin embargo, solo alimentó el resentimiento de la comunidad y fortaleció la leyenda del justiciero, creando un ciclo de violencia que ya no podía controlar. La casa de Ricardo se convirtió en su obsesión personal. En una noche lluviosa, buscando refugio de la tormenta y de sus propios demonios, Ricardo entró en la vieja iglesia del pueblo, un lugar que no visitaba desde el entierro simbólico de su familia. Encontró al padre Mateo, encendiendo velas, en el altar silencioso. El sacerdote, un hombre de ojos cansados, que ya había visto demasiado sufrimiento, miró a Ricardo y no vio a un agricultor, sino a un alma en guerra consigo misma. No hizo preguntas sobre los rumores que corrían, pues la respuesta estaba grabada en el rostro endurecido de Ricardo, en la oscuridad que habitaba su mirada. La conversación que siguió fue un duelo de convicciones, un choque entre la ley divina y la justicia terrenal. «¿Qué estás haciendo, hijo mío?», preguntó el sacerdote, su voz suave pero cargada de peso. «Esto no es justicia.
Es un abismo. Con cada vida que quitas, pierdes un pedazo de la tuya. Ricardo, de pie en la penumbra, respondió con la voz ronca por el desuso. Ellos me quitaron todo, padre. ¿Qué más me queda por perder? Confesó no sus actos, sino su dolor, la ausencia de Dios en aquel día fatídico. El sacerdote lo escuchó, con el corazón roto por el dolor de aquel hombre y por el conflicto en su propia fe. Condenaba los asesinatos, pero ¿cómo podía predicar el perdón a un hombre que había sufrido lo imperdonable? La iglesia, un lugar de absolución, se convirtió en un tribunal para el alma de Ricardo. El enfrentamiento con el sacerdote dejó a Ricardo profundamente afectado. Las palabras sobre perder su alma resonaron en su mente, forzándolo a confrontar al monstruo que sentía crecer dentro de él. Se miró en el reflejo de un charco de agua y apenas reconoció al hombre que lo miraba, más delgado, el rostro surcado por un dolor antiguo, los ojos vacíos de cualquier luz que no fuera la del odio. El conflicto interno se intensificó. Sus valores cristianos, la base de toda su vida, estaban en guerra directa con su misión de venganza. Se preguntaba si, al final de su viaje, quedaría algo del hombre que Elena y Luna amaron, o si sería solo otro espectro atormentando las tierras de Sinaloa. Mientras tanto, las muertes atrajeron la atención de fuera de la jurisdicción local. El capitán Reyes, un oficial de la policía estatal conocido por su terca integridad, fue enviado a investigar la ola de violencia. Reyes era un hombre curtido, que entendía la podredumbre de la corrupción que infestaba las fuerzas policiales, pero aún se aferraba a un código de honor. No tardó en darse cuenta de que las muertes de los miembros del cartel no eran accidentes ni obra de rivales. Había un patrón, una inteligencia y una familiaridad con el terreno que apuntaban a un agresor local. Su investigación lo llevó a descubrir la historia de la familia Solis, un crimen brutal que la policía local había convenientemente olvidado investigar. Reyes comenzó a armar el rompecabezas. Visitó las ruinas de la casa de Ricardo, encontró las tumbas improvisadas de Elena y Luna y sintió el peso de la tragedia que había ocurrido allí. Las pruebas eran circunstanciales, pero la narrativa era poderosa. Un hombre bueno, llevado al extremo, buscando la única forma de justicia que le quedaba. Oficialmente, Reyes estaba cazando a un asesino en serie. Secretamente, sin embargo, se encontraba dividido. Él representaba la ley, una ley que había fracasado catastróficamente en proteger a Ricardo y a su familia. En su corazón, una parte de él admiraba el coraje y la eficiencia del fantasma, viendo en sus actos una forma cruda y desesperada de equilibrio en un mundo desequilibrado. Los caminos de Ricardo y Reyes casi se cruzaron en un mercado local. Ricardo, disfrazado, estaba comprando provisiones cuando notó la presencia del capitán, haciendo preguntas discretas a los comerciantes. Sus miradas se encontraron por un breve instante, un momento de reconocimiento silencioso y tenso. Reyes vio a un hombre con ojos atormentados, y Ricardo vio a un oficial cuya postura no transmitía la misma corrupción de los policías locales. No se dijo nada, pero el mensaje fue claro. La ley oficial se estaba acercando. Ricardo sabía que su tiempo de anonimato se estaba acabando, y que su guerra en dos frentes, contra el cartel y contra la ley, estaba a punto de volverse aún más peligrosa. La creciente presión del sombra sobre la comunidad comenzó a generar fisuras. Algunas personas, desesperadas por acabar con la violencia vengativa, empezaron a cuestionar las acciones del justiciero. El miedo a las represalias del cartel era más inmediato que la gratitud por su venganza. Ricardo escuchaba los susurros, sentía el cambio en el aire. Él, que se había convertido en un símbolo de esperanza, ahora también era la causa de más sufrimiento para sus vecinos. Esta percepción lo golpeó con fuerza, añadiendo el peso de la culpa a su ya pesada carga de dolor y rabia, complicando aún más su cruzada solitaria. Esta crisis de conciencia lo llevó a una encrucijada.
¿Continuar su cacería sabiendo que traería más dolor a los inocentes o detenerse y dejar su venganza incompleta? Fue en ese momento de duda cuando encontró a un grupo de agricultores siendo brutalmente golpeados por los hombres del Sombra por no pagar la cuota de protección. Al ver la escena, la misma impotencia y humillación que él sintió reflejándose en los rostros de aquellos hombres, su duda se disipó, reemplazada por una claridad renovada. Su lucha ya no era solo por Helena y Luna, era por todos ellos. Fue cuando decidió dejar de cazar a los peones y apuntar directamente al corazón de la operación. Iría tras el brazo derecho de El Sombra, una acción que significaría una escalada total de la guerra. Esta decisión marcó un giro crucial en su viaje. Ya no se trataba solo de venganza personal, era un acto de liberación. Sabía que atacar a un objetivo de alto rango lo expondría, sacándolo de las sombras y poniéndolo directamente en la mira de toda la organización. Pero era un riesgo que necesitaba correr. A partir de ahora, cada movimiento suyo sería una declaración, un desafío directo al poder de El Sombra. Se estaba transformando de un vengador fantasma en un rebelde reacio, el líder de una guerra de un solo hombre, y sabía, con una certeza aterradora, que este camino lo llevaría a una confrontación final, un clímax del que probablemente no saldría vivo. Pasó semanas planeando el ataque. El objetivo era el teniente que lideró el asalto a su casa, el hombre cuyo rostro cínico atormentaba sus pesadillas. Ricardo estudió el convoy fuertemente armado que lo transportaba, identificando una falla en la ruta que pasaba por un viejo puente de madera sobre un desfiladero. Usando explosivos improvisados, hechos con fertilizantes y otros productos agrícolas, preparó una trampa. La ejecución fue precisa, letal. La explosión destruyó el puente en el momento exacto en que pasaba el convoy, enviando los vehículos y los hombres al abismo. Fue una operación audaz, espectacular e innegablemente suya. El mensaje para El Sombra era inequívoco. El fantasma tenía un rostro y venía por él. El exitoso ataque cimentó su estatus de leyenda, pero también lo convirtió en el hombre más buscado de Sinaloa. El Sombra, enfurecido y públicamente humillado por la pérdida de su teniente más confiable, movilizó todos sus recursos para encontrar al agricultor. Ofreció una recompensa que hizo temblar incluso a los más leales, convirtiendo a los vecinos en potenciales traidores. La región se convirtió en un coto de caza, con los hombres del cartel registrando cada granero, cada campo, cada sombra. Ricardo estaba ahora completamente aislado, un fugitivo en su propia tierra, con el cerco cerrándose inexorablemente a su alrededor, preparando el escenario para la confrontación final. El padre Mateo, al enterarse de la escalada de violencia, buscó a Ricardo en su escondite, guiado por una intuición divina o quizás solo por la profunda comprensión del alma de su feligres. No vino a predicar, sino a hacer un último llamado. «Huye, Ricardo», le imploró. «Deja este lugar. Tu venganza no traerá de vuelta a tus amadas, solo te destruirá». Ricardo, limpiando una escopeta antigua, miró al sacerdote con una calma desoladora. «¿Huir a dónde, padre? Mi mundo entero está enterrado en este suelo. Ya no hay ningún lugar para mí. Esto solo termina cuando él o yo estemos muertos». La conversación selló su destino, una aceptación mutua de su trágica inevitabilidad. El capitán Reyes, investigando la explosión en el puente, encontró residuos de fertilizantes y un mecanismo de detonación que revelaba un conocimiento ingenioso, pero rústico. Todo apuntaba a Ricardo Solís. Reyes ahora tenía pruebas suficientes para emitir una orden de arresto, pero vaciló. Arrestar a Ricardo significaría entregarlo no a la justicia, sino al cartel, que seguramente lo mataría en la cárcel, o peor. Se encontró en un dilema moral imposible: cumplir la ley y condenar al hombre que hacía el trabajo que la propia ley no podía, o ignorar las pruebas y permitir que la guerra continuara.
Su decisión definiría no solo el destino de Ricardo, sino también su propia alma como hombre de ley. La presión sobre la comunidad alcanzó un punto de ruptura. Las familias comenzaron a huir, abandonando sus tierras por miedo a quedar atrapadas en el fuego cruzado. La tierra por la que Ricardo luchaba se estaba convirtiendo en un desierto fantasma. Esta visión lo llenó de un profundo sentimiento de fracaso. En su búsqueda de venganza, había acelerado la destrucción de su propia comunidad. Era una victoria amarga que lo forzaba a cuestionar el verdadero costo de su guerra. La liberación que buscaba para su pueblo se estaba convirtiendo en su exilio. Es increíble cómo la lucha de una persona puede inspirar, incluso en los momentos más oscuros. Si el viaje de Ricardo hasta aquí te ha conmovido, considera suscribirte para apoyar la continuación de historias como esta. La soledad de Ricardo alcanzó su punto álgido, atormentado por los fantasmas de su familia, de sus víctimas y ahora de sus vecinos desplazados. Se sentía cada vez más aislado. Las noches eran las peores, cuando el silencio solo era llenado por recuerdos y dudas. Se aferraba al último vestigio de su humanidad, un pequeño retrato arrugado de Elena y Luna que llevaba consigo. Mirar sus sonrisas era al mismo tiempo su fuerza y su tortura. El viaje lo había vaciado, y sabía que se estaba acercando al final. La única pregunta era si lograría completar su misión antes de que la oscuridad lo consumiera por completo, dejando atrás solo el cascarón de un hombre, movido por nada más que venganza. La traición vino de donde menos se esperaba. Un joven del pueblo, cuya familia fue amenazada de muerte por el Sombra, cedió bajo la presión y reveló el paradero de Ricardo. El viejo silo abandonado, que había servido de fortaleza y santuario para el agricultor, se convirtió en el escenario de su batalla final. El Sombra, exultante y sediento de una venganza personal, no delegó la tarea. Lideró personalmente a un ejército de hombres, un convoy de camionetas que levantó una nube de polvo visible a kilómetros de distancia, anunciando el fin. Al rodear la estructura de concreto y metal oxidado, el Sombra sintió el placer de la victoria, inminente. Para él, acorralar al fantasma en esa tumba vertical era la reafirmación de su poder absoluto, la escena final de una patética insurrección que él mismo se encargaría de cerrar con un baño de sangre. El ataque comenzó con una ferocidad abrumadora. Ráfagas de rifles automáticos rasgaron el silencio, perforando las paredes metálicas del silo como si fueran de papel. Granadas explotaron en la base, intentando expulsar a la presa de su guarida. Era una demostración de fuerza desproporcionada, el poderío bélico de un cartel contra un solo hombre. Los hombres de El Sombra avanzaron en formación, creyendo que la resistencia sería inútil. Esperaban encontrar a un hombre aterrorizado, acorralado y esperando la muerte. Lo que no sabían era que Ricardo no estaba atrapado allí con ellos. Ellos eran los que estaban atrapados con él. El silo no era su tumba, sino una extensión de su voluntad, un laberinto de muerte que había preparado meticulosamente para sus verdugos. La cacería había terminado y la matanza estaba a punto de comenzar. Ricardo usó cada centímetro del silo a su favor, transformando el gigante dormido de concreto en un arma letal. Cuando los primeros hombres invadieron, abrió una compuerta superior, liberando una avalancha de granos viejos que los sepultó en la oscuridad, el denso polvo sofocando sus gritos. Se movió por las sombras, por pasarelas y escaleras que solo él conocía, un espectro en su propio dominio. El sonido de la maquinaria antigua que reactivó, creó un pandemonio cacofónico que enmascaraba sus movimientos y desorientaba a los invasores. Transformó el polvo en un velo, la oscuridad en su aliada. Cada rincón escondía una trampa, cada nivel presentaba un nuevo tipo de infierno agrícola, y los cazadores, uno a uno, se convirtieron en la cosecha. La batalla se convirtió en una ascensión brutal y claustrofóbica.
Ricardo subía por los niveles del silo, atrayendo a los hombres del sombra hacia un terreno cada vez más peligroso. La lucha era íntima y desesperada, librada con cuchillos, cadenas y las propias manos. Ya no era solo un agricultor, sino la personificación de la furia de aquella tierra. Cada hombre que derribaba no era solo un enemigo menos, sino un tributo a la memoria de su familia. El sombra, observando a sus hombres ser diezmados desde abajo, se cegó de rabia y subió tras él, la obsesión superando cualquier instinto de autoconservación. La persecución culminó en la plataforma más alta del silo, un anillo de metal expuesto a los vientos aullantes, con el cielo oscuro como testigo. La confrontación final tuvo lugar bajo la inminencia de una tormenta. En la cima de su mundo, Ricardo y el sombra se encontraron cara a cara. Ya no había armas de fuego, solo dos hombres reducidos a su forma más primal. «Te di la oportunidad de irte, agricultor», se burló el sombra, con el rostro contorsionado de odio. «Deberías haberte quedado en tu lugar». Ricardo no respondió con palabras, sino con un grito, que contenía todo su dolor, toda su pérdida. La lucha fue salvaje, una danza de la muerte al borde del abismo. El sombra era más fuerte, entrenado para matar, pero Ricardo era impulsado por una fuerza que el otro no podía comprender. El amor transformado en una furia inextinguible. Cuando sus fuerzas parecían agotarse, con el sombra ganando la ventaja y preparando el golpe final, Ricardo vio, por encima del hombro del enemigo, la enorme polea del antiguo elevador de granos, oxidada y pesada. En 1909, un último acto de desesperación y genialidad, se esquivó y usó su impulso final para cortar la cuerda que la sostenía con su cuchillo de cosecha. Esta fue su acción decisiva. El masivo mecanismo de metal se desplomó, no sobre Ricardo, sino sobre la plataforma inestable donde se encontraba el sombra. El suelo cedió bajo el peso, y el jefe del cartel, con una mirada de incredulidad, fue arrastrado hacia el vacío oscuro dentro del silo, aplastado por la misma maquinaria industrial que representaba el progreso opresor que él quería imponer en esa tierra. Ricardo se quedó solo en la cima, el cuerpo exhausto y herido, el sonido del viento ahogando el impacto lejano del cuerpo de su enemigo. La lluvia comenzó a caer, lavando la sangre y el sudor de su rostro. Miró hacia el horizonte, hacia los campos de maíz que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Había ganado. La operación local del cartel estaba desmantelada. Los asesinos de su familia estaban muertos y su venganza estaba completa. Pero la victoria no trajo la paz que quizás esperaba. No hubo catarsis, solo un silencio profundo y un vacío abrumador. El fuego que lo consumía finalmente se había extinguido, dejando atrás solo las cenizas de un hombre que había sacrificado su propia alma en el altar de la retribución. Al amanecer, la lluvia cesó, y los primeros rayos de sol atravesaron las nubes, iluminando la escena de la carnicería alrededor del silo. Ricardo descendió lentamente, cada paso un esfuerzo monumental. No era un héroe victorioso emergiendo de la batalla, sino un superviviente exhausto arrastrándose fuera de una tumba. Afuera, encontró al capitán Reyes esperando junto a su vehículo. El policía no desenfundó su arma. Sus ojos examinaron la destrucción, los cuerpos de los hombres del cartel esparcidos como granos caídos, y luego se fijaron en Ricardo. Había un entendimiento tácito entre ellos, un reconocimiento silencioso de que la ley formal había llegado demasiado tarde. La justicia, esa noche, no había llevado un uniforme, sino las manos callosas de un agricultor llevado a su límite absoluto. Reyes caminó por el escenario, su rostro, una máscara de profesionalismo que apenas ocultaba el conflicto interno. Vio el cuerpo aplastado de El Sombra en el fondo del silo y supo que la versión oficial de los hechos sería fácil de forjar.
una disputa interna del cartel que terminó en una masacre. Era una mentira conveniente que limpiaría sus libros y cerraría el caso. Se volvió hacia Ricardo, quien solo lo observaba esperando el juicio. Ricardo Solis murió con su familia en ese incendio, dijo Reyes con voz firme. Al hombre que hizo esto, nunca lo encontré. Con esas palabras, le ofreció a Ricardo no el perdón, sino el olvido. Le dio la espalda y se marchó, dejando la justicia de esa tierra en manos de la leyenda que ella misma había creado. Con la libertad que no pidió y que no le traía consuelo, Ricardo no huyó. Hizo el único viaje que aún le quedaba, el largo camino de 1900. Regreso a las ruinas ennegrecidas de su casa. Se detuvo ante las 2 tumbas marcadas por toscas cruces de madera que él mismo había hecho. La venganza estaba completa. El mundo estaba libre de los hombres que destruyeron el suyo. Pero el silencio que siguió no era de paz, sino de un vacío absoluto. La eliminación de ellos no trajo de vuelta el sonido de la risa de Luna, ni el toque gentil de la mano de Elena. Había liberado a su comunidad del miedo, pero en el proceso se había convertido en un espectro, un hombre atrapado para siempre en el momento exacto en que lo perdió todo, con el alma tan estéril como la tierra quemada bajo sus pies. Después de lo que pareció una eternidad, se arrodilló, tocó la tierra sobre las tumbas una última vez en una despedida silenciosa y se levantó. Sin mirar atrás, comenzó a caminar hacia el horizonte. No tenía destino ni propósito. El agricultor estaba muerto, enterrado con su familia. El justiciero también había muerto, su misión cumplida en la cima de aquel silo. El hombre que quedaba era solo un cascarón, un peregrino cargando el peso de sus actos. Se alejó, su silueta haciéndose cada vez más pequeña contra la inmensidad del paisaje de Sinaloa, dejando atrás la tierra que era su sangre y su herencia. Un fantasma en busca de una redención que sabía que nunca alcanzaría. La historia de Ricardo Solis se disolvió en mito. Una leyenda susurrada alrededor de fogatas y en cantinas por toda la región. Para algunos, se convirtió en un santo popular, el agricultor justiciero, que demostró que incluso el hombre más simple tiene el poder de contraatacar. Para otros, su historia era un cuento trágico sobre cómo la violencia genera más violencia. Un sombrío recordatorio de que, cuando un hombre bueno va a la guerra, rara vez regresa entero. Su victoria no fue limpia, ni su viaje heroico. Fue la respuesta desesperada y humana a un dolor inhumano. Y su leyenda permanece para cuestionarnos. ¿Qué es la justicia en una tierra sin ley? ¿Y cuál es el verdadero precio de la venganza? Historias como esta nos recuerdan la fuerza y la fragilidad del espíritu humano. Te agradezco por haber llegado hasta aquí. Tu suscripción nos permite seguir dando voz a relatos poderosos como este.